Bien, en otro caso, los vectores también hemos visto también algunas operaciones, bueno, algunas fórmulas, acudiendo a la trigonometría. ¿Ya? Veamos el siguiente ejemplo. Como ya sabemos que la suma de vectores nos da el vector resultante, veamos el siguiente ejemplo. En la figura, los puntos A, B, C, D, E y F determinan un hexágono, ¿ya? Este hexágono regular, del lado 2 unidades. Este lado de hexágono son 6 lados iguales, ¿no? Hallar el módulo del vector resultante. Hallar el módulo del vector resultante. Podemos hacer de varias maneras este ejercicio. Y podríamos, de esta manera, digamos, podemos ver, determinar primero, nos dan primero solamente los puntos. Entre A y B es un vector, ¿no? Vean aquí, entre AC es otro vector. Y entre A hacia E es otro vector. Y AF otro vector. Entonces hay 4 vectores. Se podría hacer de esta manera, ¿no? Nuevamente trazar, determinar este vector, la suma de este vector me va a dar, vean cómo estoy trazando, este vector AC, con esto me va a dar una resultante, pondríamos. Ese también me va a dar otro valor resultante. Entonces, ahí puedo ver que la división de estos vectores va a estar en esta dirección. Vean, la división va a ser horizontal. Veamos esto, el dibujo del hexágono. Nuevamente. Caso, el vector, en este caso llamaré el vector, el que hemos visto es el vector, llamaré un vector, o llamarle A hacia C. Y el otro vector, mantenemos, este es el otro vector. Y yo solo puedo determinar ahora este punto. Considero también, bueno, esta línea horizontal. Y este vector, vean aquí, esto es bien importante, vean cómo voy a hacer. Llamaré podemos bautizar si queremos el vector, bueno, ahorita lo bautizaré. He copiado el vector AC, el vector AE, aquí está. Este vector, vean aquí, mucha atención, entre A y B, este vector yo lo puedo trasladar. Obviamente aquí lo voy a copiar, pero lo voy a trasladar a este lado, vean, lo voy a trasladar. Vean que estoy haciendo algo interesante, voy a trasladar ahí. Del mismo modo, entre A y F, también lo voy a trasladar. Ahora, lo único que tengo que hacer es bautizarles, ¿no? Este vector, ¿qué le puedo llamar? El vector A, puedo llamar el vector B, el vector C, A, B, C, puede ser vector C, no importa el orden, ¿no? Puedes bautizar el nombre. Pero han visto de esta figura, yo voy a
puedo mover. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que estoy moviendo? Porque este tiene misma dirección, es decir, este ángulo es el mismo en un hexágono, ¿no? Hay que ver eso. Este tiene el mismo ángulo, ¿ya? Por lo que tiene la misma dirección, también tiene el mismo lado, por eso he trasladado este vector a este punto. No sé si se ha hecho entender eso. Eso es bien importante. Solo puedo mover esos vectores cuando tienen mismo magnitud y misma dirección, es decir, forman un ángulo mismo, ¿no? O sea, que forman 60, ¿no? Entonces, voy a hacer esta suma última. Vamos a ver acá. Ya lo he armado mis vectores. Ahora puedo hacer esta suma. Entre A y B, vamos a ver, entre la suma A más B, entre el vector, ahora en forma algebraica, la suma de A más B puede ser, va a dar una resultante, llamaremos, esa es la resultante, la suma, A más B, nos va a dar A más B. Esa es una resultante. Este vector de aquí, CD, aquí lo puedo aparte hacer, dice que para también va a ir en la línea horizontal. C más D me va a dar aquí. Y el otro vector. Y he formado, y el que me interesa es esto. Vean que dos vectores son paralelos, aquí ven. Entonces aquí ya no puedo hacer el método ya directamente. Como estos vectores están en misma dirección, entonces yo puedo conocer que esta distancia, a ver aquí, ahora, aquí tengo esto. Tengo que sumar ahora la resultante este más este, porque son dos resultantes. Entonces la suma sería A más B más CD. Esa sería la magnitud o el módulo. Ahora tengo que sacar el módulo. Ese me va a dar una resultante, ¿no? Esa es la resultante. Esta nos da la resultante. Pero si yo saco el módulo sería esto, ¿no? A, bueno, más B. ¿Cuánto vale eso? Yo en este problema me pueden ayudar aquí, es A y el punto D. Quiero conocer la distancia de A hacia D. ¿Qué ecuación podemos considerar? ¿Alguien por ahí, por favor? Tengo un hexágono. El hexágono tiene seis lados iguales. También forman ángulos, ¿no? Tiene ángulos internos. ¿Cuánto creen que vale este ángulo? Un ángulo, el hexágono. Aquí voy a dibujar más adelante, que es una figura. Un hexágono, voy a poner aquí. Tiene, aunque sea lo más bonito, pero ahí está, seis lados. Eh, lo voy a dividir de esta manera. Vean que se forman triángulos de ese hexágono. Y todos estos ángulos, perdón, aquí todos tienen el lado, digamos, un lado A, todos tienen lado A, lados iguales A, y internamente estos ángulos forman 120 grados.
ya, todos esos ángulos 20 grados. Entonces, estos triangulitos también forman 60 grados. Si quiero resolver para este caso, veamos que aquí tengo un lado. Entonces, ¿cuánto valdría si yo conozco A y vean que aquí son triángulos, ¿no? Vean, de lados iguales? Y por tanto, aquí el lado tiene que ser, vale 2. Bueno, aquí vale A, digamos un lado. Se repite este valor. No, entonces ahí lo estoy demostrando que para el hexágono se va a repetir este valor. O sea, entre A y D, vamos a poner la distancia para A, la distancia que hay para A 10, había valido hasta este punto, ponemos así, quieren dividir esto, había valido 2, no, bueno, vamos a Entonces, dividir, 2 más 2, 4. Por favor, ¿están de acuerdo? Vale 4. O sea, de aquí vale 4, que nos decían que nuestro lado vale 2 unidades. Entonces, lado vale 2. Y hasta ese punto donde el caso, vean que estoy trazando, aquí vale 2, aquí más 2, vale 4. Y como mi problema dice, aquí hay dos resultantes, el módulo, ese módulo vale también 2, aquí también vale 2. El módulo, aquí, el módulo de este vector, la suma, esto hemos puesto como módulo, muy importante, si no pongo esto no pongo, no es corchete, profesor, si no pongo ese símbolo, eso significa que es módulo, ¿no? Sería 2 A más B más CD, va a valer, perdón, aquí sería 4, 4, 4 más 4 igual a 8 unidades. Este es el método para hacer, aplicando un poquito, hay que tener mucho en cuenta este problema cuando veamos así. Primero, determinar la dirección. Vimos este problema de poder trasladar este vector. Se puede hacer eso siempre y cuando la dirección o el ángulo son iguales y módulos iguales. Nada más, por eso traslado este vector. El segundo, puedo hacer el método que habías enseñado, la suma de dos vectores nos da la resultante, para el caso de dos vectores. También se repite este tema aquí, C más D, y esta nos da C más D. Y van a ver, fijarse que también el módulo, también vean que si lo hago en forma gráfica, el tamaño de este es el mismo, que A más B el módulo es igual que más CD. Bien, eso sería en el caso de hexágono. ¿Alguna consulta de este problema? Me he visto que lo he hecho en forma geométrica. ¿será que puede, por favor, volver a explicar la partecita de donde la descompuesto y donde está con verde y Lo que está en verde. celeste? Ajá, y celeste Ahí esa ya, parte. en aquí. No, esto. Sí, 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 ahí con la... Ya, ya. Tú copias estos vectores, como ya está, ya has visto, AC, te he llamado vector A. O sea, tú le bautizas a este vector. Como yo ya sé que es el punto AC, yo le bautizo al vector A. El nombre, yo le estoy bautizando. Ese vector, hemos visto, fue trasladado aquí, en esta posición. O sea, porque tiene el mismo tamaño. Ahora, este lo he agrupado en dos. Podría agrupar, ¿por qué lo he agrupado? ¿Por qué no puedo agrupar los cuatro? Aquí me va a decir, ¿no? ¿Por qué no los cuatro? Lo he hecho por partes. Primero, como resultado, ¿por qué les digo que es simétrico? Ya, es simetría. Se repite como imagen. Van a ver, esto es simetría. Vean que la misma figura es esta que la figura de aquí abajo. ¿Se han fijado? Pues lo he hecho para que se den cuenta, ¿no? A más B me va a dar la resultante la suma de estos dos vectores
me va a dar A más B. Lo mismo copias estos dos vectores, tal como está, y trazas del inicio al final de la flecha de este vector, hemos llamado vector D, ¿no? El vector D, y le hemos llamado C más D. El tamaño en la figura vas a fijarte que es el mismo. O sea, esta es la distancia. O sea, entre el punto A D me tiene que dar este módulo. O sea, directamente lo he hecho sin estar usando ángulos. Puedo también usar ángulos. También pueden hacerlo eso. Igual van a encontrar. O sea, para que ya solamente debo identificar esto. Este hexágono que tiene lados iguales. Todos los lados son iguales. Y si yo lo divido, van a ver, son triángulos de lados iguales. Solamente acuérdense, lado 120, 60. Y si este vale A, vean este triangulito, voy a marcar aquí. Si vale A, aquí también vale A y A. Es lo que he hecho yo. Entonces yo quiero conocer la distancia entre A y D. Primero debo, con esta figura, ¿qué es lo que he hecho? He determinado la distancia horizontal, es decir, entre la línea entre A y D, nada más. Entonces ya he visto que se repite, vea, si esto vale 4, este me cambiaron, si este vale 4, debo sumar el otro más otros 4, me va a dar 8 unidades. Es esto lo que he encontrado, ¿no? Esto, la suma de estos me va a dar 8. Vamos a ver con otro método para resolver este problema, otro método de, ahorita estoy usando este método gráfico y geométrico. Vamos a usar también otro método que es el método de descomposición. Si hago el otro método de descomposición, igual voy a encontrar este mismo resultado. ¿Ya? Por cualquier método que use, voy a determinar este valor. Lo vamos a ver en otro método, no se preocupen, vamos a demostrar por otro método que es este resultado, ¿no? Esto lo han visto que lo he hecho solamente gráfico, han visto unas ecuaciones y es más rápido, ¿no? Veamos el otro método que es descomposición de vectores. Habíamos visto que un vector tiene componentes, ¿no? Ahora lo vamos a ver eso. Pues esto. Vimos un vector en el espacio, veamos este método, es bien cortito, vamos a ver esto, método de descomposición. Recuerdan que ayer hicimos algo de triángulos rectángulos. Saber hicimos ayer el método de bueno, usar trigonometría, ver cuáles son los catetos, la función seno, coseno. Ya. Si estuviera en el plano, sea un vector, sean los vectores. En teoría mostramos en el espacio, hay vectores en el espacio, vectores en el plano. Sean los vectores en el plano, vamos a poner el plano en los ejes coordenados, llamaremos así. Y, el eje vertical, y un eje horizontal, X. ¿Están de acuerdo? Y sobre eso, ustedes recuerdan, un sistema tiene, bueno, así lo vamos a trazar, vamos a hacer así, tiene cuadrantes, llamamos. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Entonces, en este lado, el vector es positivo, aquí va a tener componentes positivo, negativo, positivo, aquí componente negativo, negativos, y aquí va a tener componentes positivo, negativo. Ahora veamos este caso. Solamente la descomposición de un vector. Por ejemplo, ¿qué tal si yo hago de esta manera? El vector, un vector llamamos A, tiene dirección. Pondremos que tenga un ángulo alfa. Cuando yo hago descomposición, veamos. Primero dijimos un vector tiene que tener el tamaño
y debe tener su dirección. Si tiene esas dos condiciones, yo puedo descomponer. Al descomponer, hacemos esto. Paralelo a este eje, lo voy a descomponer. Trazo. Ya está. Ese va a ser un vector. Vamos así. Voy a trazar. Lo vamos a trazar, descomponer. 1. Paralelo a este vector, si ya lo proyectamos, va a formar sobre este eje X. Entonces, ahora, he trazado esas líneas. Ahora, ahí trazo el sentido. Para que me dé esta dirección, debo tener como la suma. Vean, inicio, fin. Inicio, fin. A esto llamaremos A sub X y este llamaremos A sub Y. Entonces, nuestro vector, este vector A, tiene componentes A sub X, llamaremos coma A sub Y. También hemos escrito que el vector en función vectorial, ayer vimos eso, es el módulo AX en Y, A sub Y en J. Ahora, aquí es bien importante. ¿A qué va a ser igual? Ahí ustedes bien importante. Vean aquí como un triángulo rectángulo. Estoy marcando un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo A sub X es el módulo de A, es decir, este módulo, pero ya no vector, el módulo de ese vector por el coseno de alfa. Y A sub Y, módulo del vector por el seno, este vector, cateto opuesto, bueno, este cateto va a ser igual al módulo por el seno, directamente. Ese es para el caso de vectores, ¿no? Veamos que esto es muy importante. Si yo lo voy a alargar a todas, esto no era necesario hacerlo, aunque estos dos no, pero ya sé que este vector ya tiene componentes AX, AY. Y mi vector quedaría de esta manera. El vector A va a ser igual a coseno de alfa, coma, a seno de Y sub Y, la flecha B sub X. Vean que aquí el sentido es negativo a X. Entonces, la componente BY puede ser de esta manera. Obviamente tiene aquí también ángulo, llamaremos beta. El vector B, lo voy a hacer directo, va a ser B sub X. B sub X para nosotros sería el módulo de B por coseno de beta, coma, módulo de B por el seno de beta. Y ahí es esto, este signo. Este valor es positivo. No, eso me olvidé de mencionar de dónde sale esto. Este valor, como está en el eje Y, tiene el mismo sentido positivo. Este no, este está opuesto a X, por tanto aquí colocamos el menos, nada más. Y si quieren otro vector, por ejemplo, el último, queremos un vector C, le llamaremos, y debo conocer también la dirección de este ángulo, le llamaremos gamma. Si tuviera un C tendría el vector C tiene componentes menos C en coseno de gamma, menos el módulo de C por el seno de gamma. Es eso lo que queremos encontrar. Entonces vean que aquí, este vector, aquí tiene componentes negativos, vean, viene menos. Solamente en este cuadrante, vean que nuestras componentes siempre nos van a dar valores positivos. Ahora, hagamos un ejercicio de estos, como aplicar.
Ese método de descomposición, nada más tenemos que descomponer, consideren un triángulo rectángulo, y la proyección en los catetos, podemos conseguir catetos adyacentes y catetos opuestos, nada más, lo que hemos hecho en esta sección. Si esto se ha entendido, lo demás es triángulo, se repite de esta manera. Ejemplo, haremos un ejemplo. Y con ustedes vamos a hacer esto, ejemplo. Determinar el módulo. Aquí algo me olvidó. Y no se olviden aquí ultimar algo. La resultante. La resultante de estos vectores, digamos que son 3 en el sistema. Este sistema, digamos, puede ver 2, 3, 4, 5 vectores. Para el sistema de vectores, nuestro vector resultante, así ponemos. Si ya conozco los vectores, la resultante en ese, bueno, para este caso sería A más B más C. Y el módulo, haremos así. El módulo de este vector resultante el módulo, llamaremos R, tiene componentes Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Esto lo vamos a ver con el ejemplo. Igual, puedo encontrar la dirección con la función tangente. ¿Ya? Aquí vamos a ver tangente, bueno, una función tangente. Entonces, determinar el módulo. Ejemplo, determinar el módulo del vector resultante de la siguiente figura. Y, X, y va a haber un vector. Aquí nos van a dar el valor 15. 15 es la magnitud. Puede ser unidades, no importa las unidades, por un momento, que sea 53 grados. 5, el módulo vale 5. Y otro vector que valga también 5 unidades. Vemos estos 5 unidades. Ya. Nosotros aquí solo vamos a hacer cuántos vectores se ven 5, tiene módulo y tiene dirección. 5 y equivale de forma 30 grados. Bueno. Inge, Sí, ¿se ha cortado algo? Sí, no, ¿cuál es el ángulo del vector 5? Este vale 30. Sí. Este no tiene 30. ángulo. Sí, 30 grados. 30. Lo, Está bien. si lo podemos cambiar para que no se vea 30, también lo podemos cambiar. Ese es 60. Porque por la figura veo que no es 60, lo cambiamos a 60. Vean que el procedimiento es lo mismo, puede ser 30. O aparece 45 también, ¿no? Pero ponemos así, 45. ¿Ya? Ese es este ángulo. Este vector no tiene ángulo porque es paralelo al eje X. ¿Ya? O sea, es decir, que aquí forma
pues, el ángulo vale 0. Ya, lo que vamos a hacer es descomponer estos vectores. Llamaremos aquí hacemos descomposición. Llamaremos Rx, R mayúscula, sub X, y hacemos la sumatoria. Como ya sabemos, todas las componentes en Y, todas las que son en X, queremos, ¿ya? Es decir, aquí voy a utilizar este. Vean aquí, este vector vale 5 coseno de 53. ¿Están de acuerdo? Aquí entonces 15 coseno de 53. Positivo. Este positivo. Veo el otro vector. Este vector tiene componente menos 5. Aquí ya no es necesario poner el ángulo, solamente 5. En 5, pero menos en X. Viene este menos. Luego, este vector lo vamos a descomponer. Aquí sería, ¿no? Por aquí de estar. Este vector tiene que valer, el módulo valdría 5 menos 5 por el ángulo que forma con ese vale 45. Seno de 45. Ahora, ustedes pueden calcular este valor. ¿Cuánto es este valor? Dices 15 por coseno de 45 primero. Menos 5. Luego operas menos 5 por coseno de 45. Aquí nos va a dar un valor. Para RY, vamos aquí. R sub Y, ¿alguien puede calcular eso? Por favor. En RY, veamos esto. Ahora veamos en la división vertical, todos los vectores que están en la componente vertical. Ahí estamos, veamos este vector. Este vector es positivo, 5, perdón, 15. 15, por favor. 15 coseno de 53. Este vector. Positivo, sí, positivo. Este vector no tiene componente en eje vertical, aunque vale 0. Aquí no vamos a poner esto. Inge, ¿no sería sí seno? tiene. ¿Al signo? ¿Dónde? ¿Aquí? En el 15 seno de 53, sí, porque es opuesto. Apuesto, a ver, te lo voy a trazar nuevamente esto. Así. Este vector hemos dicho que sus componentes siempre van a ser positivos. Ahí está. Este, como es sentido en la dirección en Y, ahí está. RY es este vector es positivo. ¿No sería seno, Inge? Ingeniero, no sería seno. Muy bien, muy bueno. Exacto, eso quería que es el seno, la función seno, ¿no? Ahorita vamos a ver. Si han fijado, si para X es coseno, para eso no puedes repetir, tiene que ser función seno. Correcto, muy bien. Es eso. Muy bien, estamos aquí. Este vector vale 0. Este vector sería 5 seno menos 5 seno de 45. ¿Cuánto valdría esto ahora? Es el primero. El último me he visto que es hacia abajo. El primero, ¿cuánto es? Primero, Rx. 0,49. 0,49. Casi 0, ¿no? 0,49. Y el segundo, RY. 8,45. Tratemos de tomar dos decimales, por favor. Eso, en estas expresiones, con dos decimales. 8,44. Muy bien. Está bueno. 44. Redondeando. No. No. 8,44, sí. 24. ¿Quién manda? ¿Quién hace mayoría votación? 8,443 es Inge, por eso 8,44.
Ya, 44. Ahora, el vector resultante, hacemos de este momento. R, hemos llamado el vector módulo del vector resultante, es raíz, y eso lo colocan este valor. Como esta fórmula decía, aquí podemos poner si quieren esto, Rx al cuadrado, R sub Y al cuadrado, igual, sigo siendo raíz, ahí reemplazamos. R sub X es 0,49 al cuadrado más R sub Y 8,44 al cuadrado. ¿Esto cuánto daría? Ahora ustedes lo que hacen es elevan al cuadrado más elevas al cuadrado y lo sacan la raíz. $8,45. 8,45. Muy bien. Ese es nuestro valor. Entonces, en este sistema, van a tener mucho cuidado, esto es lo que les he mostrado. Solo es sumar, ¿no? Todas las componentes en X, es decir, primero en X. Y este vector tiene este vector tiene dos componentes, en X y en Y. El vector, segundo vector, no tiene componentes en Y, solamente componentes en X. Este tercer vector que marco tiene dos componentes, ¿no? Ahora, ese vector, veanlo, si lo podemos ver, de esa forma solo podemos calcular. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si, este es parecido, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero, si yo ya conozco la dirección? Veamos un problema muy similar. ¿Qué pasa si yo quiero, ya conozco, por ejemplo, hacemos lo mismo, vamos a hacerlo, pero en este caso cambiaremos algo. No, o problema lo podemos, porque ya no es el método. Igual, determinar el módulo. Julio, dígame, Julio. Julio, Oscar, por... Quería preguntarle, digamos, en el S de Y, ¿no se toma el grado que tiene con el eje Y? Sí o sí se tiene que tomar lo que ya nos ha dado con el eje X, porque, o sea, al saber que tenemos 53, el grado de Y sería 37, no es digamos. grado, es ángulo. El ángulo, ángulo, el ángulo. Sí, no es lo perdón, el mismo ángulo. decir grado, ángulo. El ángulo Ángulo con el eje Y. ¿En cuál de los vectores? ¿Cuál de los vectores? Cuando hacemos con Y. El eje Y. Ujú. Este Y es esto, ¿no? Todo lo que he marcado. Y en la figura se muestra solo que tiene este vector, tiene una componente en Y. Este es este. El otro vector, este vector, tiene componente hacia abajo, menos seno de 5, bueno, está 5 módulo seno de 45. Ahora, aquí una cosa. Me ha salido positivo. Vean que aquí hay algo bien interesante. En este problema anterior, vemos que nos sale positivo. Yo lo puedo graficar nuevamente. Y yo sé que este resultante va a ser va a estar en el primer cuadrante, está por este valor casi cero. Así debe estar. No. Yo puedo volver a graficar esto, me va a salir por el primer cuadrante. Es valor positivo. También puedo encontrar la dirección. Luego les voy a mostrar cómo se encuentra la dirección de esto. Solamente usamos la función tangente. Me dice encontrar un módulo, encontrar la dirección. Pero lo vamos a ver más adelante. Ahora, de ese problema, entonces, doy para que piensen, determinar el módulo del vector, llamaremos el vector resultante, igual lo mismo. Ahora, la condición es, sabiendo o conocemos que tiene dirección vertical.
el mismo sistema, lo voy a graficar, es y, x, el primer vector vale 5, igual ponemos 53, el segundo vector que valga igual 5, el tercer vector vale 5, pero aquí llamaremos tita, no conocemos. Ahora vean esta condición. En todos los vectores debo conocer el módulo y el ángulo. En este, por ejemplo, no tengo este ángulo, pero aquí ya me da una condición, que el resultante dice que está en dirección vertical, es decir, la dirección Y. Veamos este problema. ¿Qué podemos hacer aquí? Puede hacerlo paso por paso si quieren. 5, 15 coseno de 53. Todo lo anterior, lo que hemos hecho, hagamos lo mismo. Vamos a hacer Rx primero. Descomponemos. Tenemos los vectores en los ejes coordenados, es decir, en X. En Rx, así ponemos, esto es igual. Primero, háganme este valor. 5. Lo mismo que el anterior. Este sería 5 coseno de 53. Menos 5. Menos 5. Y este tendría componente menos 5 coseno de tita. Ahora, me pide encontrar el módulo. Veamos aquí. Ry, hagamos lo mismo, Ry es igual 5 seno de 53. Este 0, bueno, no tiene como, este sería menos 5 seno de tita. ¿Están de acuerdo, no? O sea, eso, se lo voy a graficar, sino aquí al ladito, ¿no? Este primero, por ejemplo, el de 5, si no, 5, a los que tal vez no saben dónde sale, aquí sería 5 coseno de 53, 5 seno de 53. El del triángulo de abajo es, este vale 5, vale tita, aquí sería proyectando triángulo rectángulo, este sería 5 coseno de tita, aquí 5 seno de tita. Esto es para lo que quieren, de dónde sale, ¿no? Y ahí queda, me falta, ¿no? Llamaré esto la ecuación 1, ecuación 2. Ahora aquí hay una condición. Dice, ¿cuál es la condición del problema? En un problema siempre te van a dar condiciones. No, ya, van a dar la condición. ¿Y cuál es nuestra condición en el problema? Que la resultante, dice, va a ser igual, va a estar en dirección vertical, dice. Es decir, el R, el módulo de la resultante, solo tiene componentes en Y. Es decir, R, y entonces no tendría R, por tanto aquí ponemos, no tiene R sub X, entonces vale 0. Si reemplazamos en la ecuación 1, si Rx vale 0, la ecuación 1 igualamos de la siguiente manera. Entonces ya sabemos que no hay Rx.
Entonces, 5 coseno de 53 menos 5 menos 5 coseno de tita igual a 0. De aquí despejamos este valor. A ver, coseno de tita es, ¿están de acuerdo? Esto voy a pasar con signos. Un poquito van a tener mucho cuidado. Se lo hacen nada más por pasos, por ahí nomás diciendo dónde saco. Este sí puedo cambiar de signo. O sea, puedo cambiar de signo. Bueno, sí. Pasa al otro lado, cambiado. Puede pasar a dividir. Ya. También lo mismo que coseno 5 coseno de 53. Aquí menos 5 sobre 5. Este sí pasa, tal copio esto, está copiado. Y este pasa a dividir, ahí está, pasa a dividir. Y aquí hacen algo. Abren paréntesis en su calculadora 5. Ingeniero, ¿Alguien ¿no puede? sería 5 más 5? A ver, ¿dónde estamos? 5 más 5. ¿Cuál ecuación? Está pasando a otro lado. Positivos. Este, por ejemplo, esto lo he cambiado, lo he llevado con signo positivo, porque era menos, sido con positivo. El segundo, el 5 nomás. Sigue con su signo negativo. Sí. ¿No sería positivo? Este no lo he movido. Así que este de aquí no los he tocado, ¿ven? Con este no lo he tocado. No lo he movido. Se mantiene, ¿no? Mantengo el signo. Sí, sí, ya lo entendí. Se mantiene el signo, aquí se repite, ¿no? Hay un calculador, hay alguien tiene ahí. Hace esa operación. En calculadora hacen esto. Primero operan esto, 5 coseno, 5 paréntesis dividido entre 5. Y luego sacan al final enter, luego sacan al coseno, sale al coseno de todo el resultado final. Tienen que considerarlo todo, no importa, otros pueden hacer por otro, un paréntesis, pues solo directo, pero todos tienen que encontrar el mismo resultado. ¿No? ¿Cuánto de valor? 113,46 grados. 113,46 grados. Muy bien. Entonces, eso hemos hecho en la ecuación 1. ¿Se dan cuenta en 1? En 1 hemos hecho esto. Veamos ahora el siguiente. Ya tengo el ángulo. Entonces, en la ecuación 2, reemplazan en 2, perdón, aquí en 2, reemplazan ese ángulo. R sub Y. 5. ¿Alguien por favor micrófono? Por favor. Seno de 53. Mimas me van a hacer reñir con sus papás, por favor. 5 seno de 113,46. ¿Están de acuerdo? Se ve ahí. Hacen la operación. 5 por seno de 53 menos 5 por el seno del resultado, 113,46. Bueno, 113,46, bueno. Y dijimos que esta es la ecuación, ¿no? Nuestra condición dice, es la ecuación R, la resultante es igual a R sub Y, nada más. ¿No? Ese es nuestro resultado. Entonces, el resultado, ¿cuántos hay? Menos 0.6 sale, Inge. Menos 0.6, ¿está bien? Bien, en el módulo, claro, está R y Y, componentes. Y también tenemos esto, R, Y, bueno, sacamos el cuadrado. Entonces el valor vale 0.6. 0.6.
dice que está viendo que tiene dirección vertical. Claro, aquí no me dice si va a ser hacia abajo, no me dice dirección vertical, me están hablando, no me dice el sentido, ¿no? Si va a ser abajo, en este caso me encuentro que este R había sido hacia abajo, ¿no? Eso me está indicando. R vale 0,6. Eh, Inge, El ángulo está bien, ¿no? Por eso quería preguntarles, ¿han sacado el mismo resultado? ¿Alguien me puede decir si es el mismo resultado? eh, Sí, está bien. no, Si no, anoten en el chat, me digan si está Y a mí me ha correcto. salido 113.57 grados. Ya 57, 113. pero acaso puede ser más del cuadrante, Inge, porque no tendría que ser menos Eh, de 90. ¿Y cuál ángulo? ¿El tita? Sí, Es igual, digo, oye, porque es bien raro que salga aquí, mira, bien raro, o sea, pues digo, hay un a mí despeje, me ha salido 36,87. ese está mejor, mira. Igual decir, no, ese se ha pasado, es decir, que usted en este cuadrante, ¿no? Este valor. Sí. ¿En dónde hay el error? Díganme, ¿el signo o en la operación No, alguien acá? ¿Está bien esto? este, o sea, haciendo eso sí sale 113, pero factorizando más arriba el 5 y que se vaya con Ya. el otro, creo que, Ah, claro, se van los 5, tienes razón, aquí se puede ir también 5, ¿no? O sea, pero tal vez hay que tener mucho cuidado porque con la calculadora, a veces si hacen esto, tienen que poner paréntesis y entre 5, ¿no? Tienes razón, aquí también se simplifica 5, ¿no? Usted va viendo que se simplifica 5, pero igual tiene que estar el mismo resultado, ¿no? Sería coseno de menos 53 menos 1, eso sería el resultado, ¿no? A ver, ¿está bien esto? A ver, por ahí Está bien el alguien, resultado, ingeniero. 113,46. quiero ver si este vector está bien. Este está bien, positivo, el segundo es menos, el tercero también es menos, coseno. Y esto, pues nos vamos aquí, he copiado bien, este pasa al otro lado, pasa a dividir, ¿Sí? y es coseno. Inge, ese menos 5 no pasaría con más 5. Este, Sí. este pasa aquí, no, se mantiene, este 5 pasa a dividir todo esto tal como está. Entonces se copia. Yo voy a ver, voy a hacer de todos modos yo mi operación, vamos a verificar, yo también tengo calculadora, tienen un minutito. El procedimiento es ese, es nada más un poco de despeje, 5 coseno de coseno. Ah, negativo sale, ¿no? Tiene razón. Hay menos, pues ahí, el menos, este menos es, ¿no? Entonces, alguien por aquí, vamos a ver, esta está bien la ecuación, está bien, en el despeje tal vez 5, pues más.
Ya, vamos a ver, está bien el procedimiento. Está bien el procedimiento. Ya. Ya dice 36, me decía, de dónde salía 35, quiero ver de dónde sacas 35. Ah, yo sé qué has hecho. Vamos a ver lo que hemos hecho. Del anterior problema con ese, seguro has trabajado con este valor. ¿Cuál es, señorita, tu nombre? Seguro has tomado Sí, con 15. ajá, con 15 he tomado, me había Yo he tomado confundido. con Ya. 5. Ah, sí, sí, Ajá. sí, ya me he dado cuenta. Sí, tienes razón. Si tomo 15, me sale el valor que me dices, no es más 40. Tienes razón. Sí, ya te ganaría, yo te sumaría a 5. Sí, tienes razón, me he dado cuenta aquí que he puesto 5, pero el próximo es el mismo, ¿no? Es el mismo. Este 5, o sea, este vector ya hemos visto que tenía que estar entrando a este lado, nada más, o sea, no indica eso, pero está, se ha dado el vector 0,6, ¿no? Sí, tienes razón, con 15 era que pongo aquí, ¿no? Me olvidé copiar eso. Veamos el último, otro ejemplo. Entonces, este método de descomposición, a ver, uno para ustedes que hagan. Si yo quiero encontrar la dirección, por ejemplo, el módulo es lo que hemos dicho, sumar componentes en X, sumar en componentes Y. Ahora, muy parecido a eso, lo voy a hacer vectorialmente. O sea, ya me visto que he hecho con trigonometría. Igual, determinar el módulo o el módulo del vector resultante. Lo podemos dividir en estos cuadrantes así, eh, como cuadritos, ¿está bien? Lo vamos a hacer como cuadros. Y ahí son colocamos vectores, vector, vector, un segundo vector, tercer vector. Vector A, vector B, vector C, vector D. De cada cuadrado, esos cuadraditos cuadrado, es la unidad, es 1, ponemos. Es 1 o la unidad. Vamos a usar la notación vectorial. De aquí. Entonces,
Está mejor. A ver. A, B, C, D. Todos estos son divisiones cuadritos. Cada lado cuadrado vale 1, es decir, 1. Y ahí hay que hacer esto. Vectorialmente lo vamos a descomponer. Esto es lo que vimos en teoría. En poner I, J, K. Vectorial, digo, porque es vectorial, las componentes I y J. Recuerden que en el eje X le corresponde su vector unitario Y. Este eje tiene su vector unitario J. Hacemos de la siguiente manera. El vector A, ¿sí? O podemos hacer de esta manera. A tiene componentes. Vean aquí, este vector A lo descomponemos en dos componentes. En X sería menos 1. Vean que esa división, ¿cuánto vale esta distancia? Vale 1, Menos 1. ya, menos 1, muy bien, exacto. 1 en I. Hoy directamente menos I. Ya no voy a poner 1, directamente menos I. Lo que estoy marcando, ¿cuánto vale? ¿Cuántas unidades vale? Vale 2 en J. ¿Están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo así? Porque ya no, vean que aquí ya no necesito el ángulo. Ya tengo, vean que este vector tiene una distancia 1, en vertical vale 2. Para el B, hagamos el B. Este es el B. ¿Cómo sería el B? B. El B. El vector B Menos 2 menos es, 2J. muy bien, ya se dan cuenta. El vector B, vean que ese es el vector B. Es el vector y sus componentes estoy marcando en X y en Y. Sería menos, muy bien, menos 2 en Y. Y también vale menos esta distancia, menos 2 en J. Menos 2J. Veamos el siguiente, el C. El C está en esta esquinita, tiene componentes 1 en C, ¿no? El C es 1, pero ya vamos a poner 1, ponemos solamente I. Aquí estoy suponiendo que aquí el 1 multiplica, no es necesario poner I por I. Bueno, 1 por I. Menos, ahora este vector va hacia abajo, vean que es negativo. Está del cuadrante, está hacia abajo, vale menos J. Y el D. El D tiene componentes, vean aquí, si vamos a hacer triángulo, o así también puede ser esto. Vean que tiene componentes 2 en I más J. Ahora, ¿qué hacemos con lo que dice resultante? Aquí le vamos a hacer, lo vamos a sumar toditos. Le vamos a sumar todo esto. Vamos a ver aquí. Esto. Lo vamos a sumar todito. Como hacer la suma operación. Eso es lo que vamos a hacer. Hago esta operación. Saco y sumamos. ¿Están de acuerdo? La suma de A más B más C, la suma me va a dar la resultante. Y nada más vamos a sumar todas las componentes, tal como están signos. Sumamos, vean, menos 1, menos 2, me da menos 3. Aquí, más 1, bueno, se va a cancelar con este, sería solo menos 2. También se cancela este menos 2 con este 2. Me da 0 en I. ¿Está bien? ¿Sumado bien? A ver, cálculo. Sí, Menos 1, menos 2, 1, 2. Sumen, a ver, ¿cuántos? 0. ¿Está bien? Dice. 0. Muy bien. Ahora, igual, suman en los que son J, pero no vamos a ver J, ¿no? Primero, este número que multiplica 2, aquí se va más, se va menos 1, igual sale 0, ¿no? 0. Ese sería ahora, me dice el módulo, lo que me dice el módulo. Entonces, el módulo de este vector, llamaré R nomás, es
igual, elevamos al cuadrado la componente 0 al cuadrado, 0 al cuadrado. Al final es 0, ¿no? ¿Está bien mi ejercicio? Por favor, ¿alguien me puede confirmar? Sí, está bien, Ige. Sí, sí. Entonces, es nulo también el resultante. Vamos a ver eso, que es nulo. Ahora, si se ha entendido este problema, cuando hagamos el siguiente, ¿qué pasa si tuviese, digamos, también los mismos vectores? Ahora vamos a hacer operaciones. Ya sabemos cómo descomponer. Es IJ. Tenemos otro. Nos pueden dar un sistema de vectores o dado los vectores, el conjunto de vectores. Determinar igual. Determinar el módulo del vector. Vean que aquí me va a dar una condición. Los puntos. El módulo del vector E. E me están pidiendo que vale 2 veces A menos B más 4C menos 2 veces D. Ahora, tenemos muy similar al anterior. Ser de esta manera. X y Y, ¿no? Listo. Nuestros vectores son vector, llamaré este primero A, un vector B, el vector C, el vector D. Lo mismo que el anterior problema, lo vamos a hacer directo. Primero es descomponer nuestros vectores. Igual, tiene el lado, los cuadrados tienen el lado 1. Entonces, el vector ¿a qué sería igual? Dígame, alguien me dicta. Es menos 1 en J, más 2 en J, bueno, y en 2 en J, en I, pero aquí sería 1. Y ahí está, este es el vector, tiene dos componentes. El vector B tiene 2 en I y 2 en J. Vale 2, también vale 2. El vector C. C tiene, ¿cuánto es eso? 1 menos J. Vector D es menos 2J.
¿Se escucha? Por favor, que corte. Menos 2J. Bueno, pero menos I, 2I, pero menos J. Vean que aquí, como este vector está en el otro cuadrante, vean que son negativos, ¿no? Aquí ven que son menos, menos. Ahora, aquí dice, debo operar. O sea, no puedo sumar. Primero, ahora, estas son mis ecuaciones. Y reemplazamos en la ecuación. Esta ecuación que me dice E vale, aquí hay que hacer operaciones. Vamos a hacer esto. Aquí vamos paso a paso. Aquí dice que al A le debo multiplicar, ¿no? Le debo multiplicar por 2 veces A. Entonces dice 2 veces A y multiplicamos a todo esto por 2. Vean que vamos a multiplicar menos 2 y más 2 por 2, 4. Vean que toda la ecuación he multiplicado por 2. En este, dice que hay que ser menos. Multiplicamos por el signo menos. O sea, menos. Y a todo esto cambio el signo. Vean que del cambio, al multiplicar menos, cambiamos también las componentes. Menos 2 y menos 2J. El tercer término, 4C. En C le multiplicamos 4. Es la constante 4. Y multiplicamos también por 4 a este término. ¿Ven? Bueno, sería 4 y 4J. Y dice menos 2 veces D. Menos 2 veces D. 2 veces D. Igual multiplicamos por menos aquí. Por menos 2. Menos por menos da 2 por 2, 4. Y menos por menos más 2J. ¿Está de acuerdo? Eso hemos hecho. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Hemos quedado con... Ahora, finalmente, veamos el... Ahora, ¿han visto esa operación que hemos hecho? Hemos descompuesto y hemos multiplicado por sus valores constantes. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Que dice que toda esta suma, vean, esta operación, y yo al sumar esto, vean esto, al operar, me va a dar el vector E. Y aquí hago esto. Si yo sumo esto, todo esto, me va a dar esta condición. Entonces ahí nomás sumamos todas estas componentes. Me va a dar el vector E, va a ser igual. Veamos aquí, sería menos 2, ahí menos 4, aquí se va con este, queda 4i. Ahora la segunda, veamos esto. El j, aquí me da 2, bueno, se va a ir con este, se me va, y aquí también se me va con este, ¿no? 0, o bueno, en este caso da 0 en j. Entonces me pide el módulo es E, es igual a raíz de 4 más 0 al cuadrado. Bueno, aquí solamente sería E vale 4. Este método de descomposición. Y alguna operación más extra que nos pide, ¿no? Hacer operaciones. Se escucha bien, pero no les pregunto, ¿está mal la señal? ¿Alguien me está diciendo señal? Sí, se escucha. Yo Ya. entrecortado, Inge. Mi señal será, bueno, la grabación de todos modos va a salir bien porque estoy grabando, entonces van a poder ver, escuchar mejor.
Entonces, la siguiente semana vamos a continuar con vectores, problemas un poco más fuertes. O sea, ahorita hagan según la práctica. De la práctica he visto que muy pocos, bueno, uno me ha mandado la pregunta, se lo he resuelto, creo que la pregunta 10 era. Lo van a revisar en los archivos. Ya,